Esta es una frase delante de la cual todos deberíamos temblar. Si usted le cambia el nombre Simón por el suyo. Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos. Aquí estamos en medio de la celebración de la Pascua judía y en este contexto tenemos muchas enseñanzas de nuestro Señor. Logramos entender que una de las más obvias líneas de argumento del Señor tienen que ver con ministrar a su pueblo con respecto a ese orgullo espiritual que todos tenemos, ese sentido de que nosotros mismos somos suficientes para poder llegar a ser buenos discípulos o discípulos firmes. En este contexto donde se establecería la cena del nuevo pacto, el Señor estaba honrando sus palabras cuando dijo: «Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve». Y allí en ese aposento estaba sirviendo a las almas de sus discípulos. Les estaba sirviendo en sus mayores intereses, sirviéndoles como discípulos que eran, con el fin de que ellos fueran edificados en su fe, aparejados de todo lo necesario para su camino hacia el cielo, pertrechados de todo lo necesario como quienes luego serían siervos para el mundo, para proclamar el Evangelio y edificar también a otros. Una de las enseñanzas que el Señor quiere dejar muy claro es cuán débiles somos los discípulos en nosotros mismos y cuánta ayuda necesitamos de Cristo. Toda la ayuda que pueda venir de Cristo deberíamos tomarla. Si nos viene por la palabra, si nos viene por la cena, si nos viene por la oración, cualquier cosa que se derrame de Jesucristo hacia nosotros, deberíamos hacerlo objeto de nuestra codicia. Todo ello, porque nada que se derrame de Jesucristo en la cruz es una opción para nosotros, sino algo que verdaderamente nosotros necesitamos. Como necesitamos de cualquier lugar y de cualquier asunto o medio donde Cristo esté presente. Solo que el pecado remanente por un momento intentó salirse del trato de Cristo. Lo veíamos en el sermón pasado y se manifestó allí. Jesucristo entonces se vuelve a sus discípulos, los regresa al camino, lo que significa la restauración de las almas de los discípulos, y ahora va a tratar con todos otro asunto, pero lo va a tratar en la persona de Pedro. Y entienda que a veces el Señor hace esto, hermanos. El mismo apóstol Pablo dice que, lo voy a parafrasear, el Señor lo ha puesto a él en aprietos, en angustias, en cosas, para la enseñanza de los demás. No es raro encontrar que Dios toma a un discípulo o algunos discípulos y hace de ellos algo para nuestra instrucción. Y aquí el Señor es deliberado y va a tomar a Pedro. Pero no solo a Pedro, sino que va a tratar a Pedro, más bien va a tratar a todos en la persona de Pedro. Y el Señor es tan sabio que nos trata a usted y a mí en la persona de Pedro. ¿Por qué? Porque todo lo que ocurre y le dice a él, es necesario que usted y yo como discípulos del Señor también lo tomemos. Esa noche en el aposento alto, el Señor pone de manifiesto que en esta reunión había otro asistente que nadie podía ver. Un asistente que anhelaba conseguir la ruina de todos los allí presentes, aunque ellos ni lo sabían. El Señor les lleva a considerar que antes que ellos llegaran a ese aposento, alguien ya los venía siguiendo,
que a veces ellos se lo habían encontrado rugiendo en el camino, pero que esta vez estaba deslizando como una serpiente silente. Estaba allí presente y que no había parpadeado ni un momento buscando cómo destruirlos. Ellos no podían ver con sus ojos a este ser miserable, que poco después que el mundo fuera fundado quiso destronar a Dios, que usó todos los dones con que había sido dotado para sublevar la creación contra su creador. Un ser de inestimable astucia, engaño y maldad, con un poder tal que pudo engañar a los hombres cuando ellos no tenían pecado en su corazón y los hizo caer en ruina. Este individuo había entrado en Judas para que su voluntad se fortaleciera y tomara ese valor final que se necesitaba para entregar al Señor, pero no había terminado cuando entró en Judas. Y había pedido a los discípulos para sacudirlos inmisericordiamente en su fe. Él no iba a descansar hasta ver a cada uno de los discípulos como un trapo sucio para patearlos. Estas son palabras estremecedoras. Fueron un trato especial para los discípulos, fue un trato especial para con Pedro, pero seguramente todo verdadero discípulo verá que es exactamente su propio cuadro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y si algo pudiéramos concluir desde ya, es esa terrible y compleja verdad que quiero que hoy quede sembrada en su corazón. Y es que no importa el lugar o el día, Satanás estará observándole cuidadosamente a usted como discípulo de Cristo para prenderlo en sus artimañas, destruirlo en su fe. Y aunque aquí nadie lo esté viendo o ni siquiera lo sienta, él llegó primero que usted a culto. Yo mismo quisiera ver esto, pero nos toca afirmarnos en la palabra de Dios y saber que eso es verdad, así no lo veamos. Y usted puede estar tan seguro como que Cristo está aquí, como en el aposento alto Cristo estaba allí, y que Satanás está aquí mirándole a usted directamente como un león rugiente. Está esperando una cabida. Él no necesita 2 o 3 zarpazos, uno solo, de usted, de su mente inquieta o distraída, de la perturbación que usted tiene. Usted parpadea, pero él no. Y él le ha venido siguiendo desde que usted se convirtió en discípulo de Cristo. Y él ya le conoce en su debilidad. Y él sabe en qué usted es proclive. Y en los días del Señor arrecia su ataque, porque no hay más triunfo para él que tomar el día santo a las personas santas y hacer de ellos parecidos a demonios. Él hace valer su papel de destructor. Su nombre no se lo ganó por suerte. Él está buscando a quien devorar, siempre, buscando a quien le roba la palabra. Si tiene que traer aquí un espíritu de sopor, entiéndame, no que haya un espíritu que se llame sopor. Pero si él lo puede hacer, de hecho, crear un ambiente somnoliento, lo hará para adormecerlo a usted. Yo no estoy diciendo que todo sueño en un culto es del diablo, pero no le puedo decir que ninguno lo es. Que cualquier distracción, porque dice la Escritura que él roba la palabra, la roba y de alguna forma la roba. Ya sea que usted duerma, se distraiga,
esté pensando en otra cosa, se interese de la música afuera, sea que tenga una perturbación con el predicador, con los hermanos, con el tema, lo que sea. Él no está jugando. Él mete cizaña. Él está mirando en qué corazón gana ventaja, a quién engaña o seduce, y no descansará, y créalo, hasta verlo deshecho a usted como un guiñapo, destruido y desbaratado como un discípulo. La iglesia no le ofrece ninguna protección de Satanás a usted si lo sabe. Vuelvo y le digo, la iglesia no le ofrecerá ninguna protección a usted cuando Satanás le ataque. Este relato pasó en presencia de Cristo, junto a los discípulos. ¿Y usted ve que Satanás se echó para atrás al ver a todos los discípulos reunidos? No le dio nada. Él puede con un discípulo y con todos si quiere. La única protección verdadera y eficaz en la tentación es estar y permanecer en Jesucristo. Desglosemos el texto, lo cual no será posible hacerlo todo hoy. Veremos el objeto, el instigador, el método, el único intercesor, la esperanza, la necedad manifiesta y la humillación. 1. El objeto. El objeto. Simón, Simón. Recuerdo que estamos hablando de Simón, cuyo nombre le fue modificado por el mismo Señor cuando le llamó a seguirle. Juan 1:42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Su nombre le fue cambiado, no que nunca se le llamó Simón, es más, de hecho el Señor generalmente le llamó Simón, aun cuando ya le había puesto Pedro. Pero su nombre le fue cambiado a Pedro, que significa piedra o roca, era el hermano piedra. ¿Me hago entender? Si no tradujéramos su nombre, era el hermano piedra, o el hermano, llamémosle, roco. ¿Ya? ¿Le da sentido? Su nombre era similar a la palabra roca o piedra. Eso significa Pedro. Y con esto el Señor le distinguió, porque en efecto Pedro era el principal de los discípulos. En todo grupo hay líderes, hermano, en todo, hasta en los discípulos lo hubo. Y entre todos los discípulos había 3 que se destacaban, Pedro, Juan y Jacobo. Y entre esos 3 había uno que se distinguía, y era Pedro. Él fue reconocido como el vocero de los discípulos. Además, todos sabemos de su carácter, que en efecto era un líder, que lo llevaba siempre a tomar la delantera en cualquier asunto. Era uno de los 3 discípulos a los que el Señor distinguió con un trato especial y más profundo. Sin embargo, es relevante que en este episodio el Señor no le dice Pedro, Pedro, sino Simón, Simón. ¿Por qué? Seguramente el maestro quería llamar la atención de este líder, no como lo que el Señor había hecho de él, una piedra. En su posición de discípulo, ni como principal ni como líder, sino al llamarle Simón le estaba recordando su estado natural y normal. Es decir, aunque eres hoy una roca, lo eres porque yo te llamé a hacerlo, pero tú eres Simón. Tú solo eres Simón. Así viniste al mundo como Simón. Eso era antes de haber sido llamado. Eso eres Simón. Todo lo que eres, todo lo bueno que hoy eres. Si eres hoy una roca, una piedra, es porque yo te llamé a hacerlo. Pero escucha estas palabras, no te las digo como Pedro, como roca. Porque lo que te va a pasar no te va a hacer ver como una roca, sino como un trigo. Simón. La enseñanza salta a la vista, pues si hay una capacidad alguna
de discernir y resistir la tentación no viene de lo que usted y yo somos de forma natural. Si tenemos capacidad hoy de discernir el pecado, si tenemos la capacidad de hacer frente a la tentación, no viene de nuestra personalidad, no viene de nuestra naturaleza, ni de nuestra fuerza innata. Si nosotros hemos de ver una tentación, resistirla, no caer en ella, es a causa de la posición que hoy tenemos en Jesucristo, de haber sido llamados e injertados en Él, a causa de habérsenos dado un nuevo corazón y el Espíritu Santo, solo a la luz de haber sido hechos del cuerpo de Cristo, donde su poder y capacidades corren como la savia que va desde el tronco hasta los pámpanos. Esa es la única razón y el único motivo por la que usted y yo, siendo lo que somos, podemos discernir el pecado y resistirlo. El Señor quiere resaltar que en nuestro estado natural no somos más que paja, debilidad. Somos la impotencia en carne, la ceguera andante. Por eso el Señor le advierte a Simón, he aquí, es decir, fija tu atención, Simón. Simón debería fiarse en las palabras de Cristo para que pudiera darle la relevancia que estas palabras tenían en lo que había de vaticinarle a él. Piense lo que está viendo el Señor y lo que no está viendo Pedro. El Señor está mirando a su discípulo, pero con su mirada espiritual está viendo un cuadro horrible. Ah, Simón, si vieras el escenario que veo detrás tuyo, si vieras lo que se está cerniendo sobre ti, si te vieras cómo te vas a revolcar bajo ese ataque de Satanás, si vieras cuán débil eres y cuán poderoso es el león rugiente que está abriendo sus fauces detrás de tu nuca. Pero ¿qué dijo Pedro? ¿A mí? ¿Dónde está? Mire, estoy dispuesto a morir por usted. Ay, Simón, si tú vieras. Oh, hermano. Ese es el problema cuando usted y yo nos calificamos con nuestros propios ojos y con nuestra propia regla. Porque siempre usted es más piadoso de lo que se cree, ¿no? Digo, es menos piadoso de lo que usted se cree. Usted siempre resulta más fuerte. Usted se sobreestima muchas veces. Y el Señor nos dice, si vieras lo que hay detrás tuyo, lo que hay encima tuyo. Y uno dice, no, hoy puedo vivir sin orar, seguramente. Que falte un par de domingos a culto, eso. Yo necesito los medios de... Sí, eso, la gente débil, porque el bebé es débil. Es una persona ya he lidiado con mis batallas. A mí Satanás no me da 3 vueltas. No, yo soy un hombre íntegro. Ah, Simón. Tú no sabes lo que está a punto de pasarte. Tú estás aquí exhibiendo tu orgullo. Por eso debemos de atenernos siempre a lo que la palabra de Dios dice, usted y de mí siempre. Y a usted y a mí, solo la Biblia nos atribuye fortaleza cuando estamos en Cristo y dependiendo de Él. Fuera de eso, la Biblia a usted y a mí no nos atribuye fortaleza alguna, ni sabiduría alguna, ni discernimiento alguno. Y es mejor que se califique con la Biblia en la mano y no con su orgullo en la mano. He ahí el objeto. Segundo, el instigador. Note por favor que aquí se nos declara de quién estaba hablando el Señor, quién estaba detrás de eso. He aquí Satanás os ha pedido. Varias lecciones aprendemos aquí y en primera medida se nos revela la existencia
real de Satanás y su actividad real allí. El Señor no está hablando de Satanás como una fuerza o una energía. Hoy es más entendible cuando dices que aquí hay unas malas energías, una mala vibra. El Señor no está despersonificando a Satanás. No está hablando de una fuerza. Dijo Satanás. Os ha pedido. Satanás. El Señor está dando por sentado la existencia de una persona real. No es un mito, ni una leyenda, ni un personaje del folclore judío. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, habló de Él como una persona que tiene voluntad, que obra y que interactúa con la humanidad. Que obra está aquí. Satanás os ha pedido. ¿Ve que habla? ¿Ve que sabe con quién hablar? ¿Ve que conoce a personas específicas? ¿A ti, Pedro? ¿Ve que puede llegar a hacer cosas? Lo segundo que aprendemos es que tiene mucho poder. Note lo que iba a hacer con Pedro. Y nuestro Señor no le resta importancia diciendo, Satanás ha dicho eso, pero tú sabes que él no puede hacer eso. Él es, como muchos piensan, un gatito, qué sé yo, un espanto. ¿Qué le puede hacer un espanto a usted? No estoy diciendo que exista, ¿verdad? Pero si mañana se le aparece un espanto detrás de una cortina, ¿qué rayos le puede hacer a usted, hermano, un espanto? Asustarlo. El Señor no le resta importancia. De hecho, está advirtiéndole a su discípulo que él es capaz de hacer lo que ha pedido hacer. Recordemos que según Primera de Juan 5:1, el mundo entero está bajo el maligno. Según Apocalipsis 20:3-8, tiene poder de engañar a todas las naciones de la tierra. Según 2 Corintios 4:4, Satanás enceguece el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Según 2 Timoteo 2:26, dice que todos los incrédulos están cautivos a voluntad de Él. Aún la Biblia nos dice que Él tiene poder de intervenir cuando Dios se lo permite en asuntos físicos y espirituales. ¿O quién echó abajo la casa de los hijos de Job? Él pudo hacerlo. ¿Cómo lo hace? No tengo la más mínima idea. Pero puede hacer que una casa, un edificio, se vaya al piso. Tiene el poder, y esto es lo que nos concierne más, de zarandear a un creyente. Bajo su poder se han doblegado los grandes hombres de Dios, y con atrevimiento maligno no tembló en levantar su mano contra Jesucristo los días de su carne. Él no puede hacer todo lo que quiere, pero en la Biblia su poder no es comparado con ninguna otra criatura. Él pretende destruir la fe, la confianza en Dios, deshonrar a Dios haciendo que nadie venga a la fe o que sus hijos no confíen plenamente en Él. Y lo tercero que notamos del instigador es que Satanás no puede hacer todo lo que quiere, pues no es todopoderoso. Satanás es un ser creado, él no está a la altura de Dios. Lo opuesto a Dios no es Satanás. Lo opuesto a Dios todavía no existe, no hay. Dios mira para el lado y no encuentra un rival. No lo encuentra. Dios no tiene arriba y al lado no tiene a nadie. Todos los tiene hacia abajo. Él se agacha para ver. Así que Satanás no está al nivel de Dios. Satanás está al nivel de Miguel, de Gabriel, de ese tipo de arcángeles poderosos.
Satanás no es omnipresente. Satanás es un ser creado, es limitado al consejo y permiso divino para hacer lo que él quiere. Al no creyente, sí, le hace creer que él no existe. ¿Se ha visto que el no creyente no cree que él exista, aunque está bajo su poder? Y a muchos creyentes le hace creer que todo lo puede. Él no todo lo puede. Ni siquiera conoce nuestro corazón. ¿Cómo sabe quién es usted? Por la misma vía que todos los demás creados sabemos quién es usted. Por la vía de lo que usted expresa. Por la vía de lo que usted hace. Pues cómo usted vive. Así que él no ha tenido que entrar en su corazón para saber cómo está usted. Ha pasado una tarde con usted. Ha pasado un día con usted. Es lo que le quiero decir. Por eso sabe usted de qué cojea. De qué se detiene. Qué es lo que le dilata las pupilas. Él lo sabe. Por eso, no porque conozca el corazón, porque el único que conoce el corazón y prueba los pensamientos es Dios. Al llegar donde Dios, por necesidad, como toda criatura, está sujeto a la voluntad de Dios, y aquí nos muestra que él tiene que pedir permiso para realizar sus planes. Satanás no es infalible. Él planea tantas cosas. Algunas las puede cumplir, otras no. Él no es perfecto, ni siempre lleva a cabo perfectamente lo que se propone. Un día amaneció con la idea de destruir a Job y enfiló toda la sabiduría, llamémosle sabiduría diabólica que tiene, para destruir a Job. ¿Consiguió lo que se propuso? No. Dios consiguió lo que se propuso con Job. Si Satanás se hubiera hecho lo que se hubiera propuesto, pues destruye a Job y a su fe. Pero no le fue dado. Por eso el Señor le dice: Simón, Simón, Satanás os ha pedido. No fue que arrancó Satanás como la bestia salvaje que es, con los cuernos como un toro bravo, y el Señor se hizo a un lado y dijo: mire esto que está pasando. Satanás os ha pedido. Él tiene que pedir permiso, solicita y pide, y Dios sabrá, según sus tratos soberanos, si le concede o no el permiso y hasta qué punto le concede el permiso. Y cuando se lo concede, el poder de Satanás es controlado por Dios, de manera que cuando él actúa, siempre resulta cumpliendo los propósitos divinos. Tiene que tener esto en las dos manos. Nunca subestime el poder del diablo, pero tampoco piense que es todo poder, porque depende de Dios. No minimice ninguna de las dos. 3. El método. El método. Y aquí voy a hacer referencia a que el Señor devela delante de los ojos de Pedro cuál es el método que va a usar para con él en esta tentación. Dice el texto: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. La palabra zarandear no es muy común entre nosotros, pero quizás si fuéramos habitantes del campo, que sembramos trigo, algo más entenderíamos. Esta palabra que el Señor usa, o esta figura que el Señor usa, era propia de los lugares donde se recoge el trigo. Usted sabe que el trigo es una semillita, haga de cuenta, como el arroz, como el granito de arroz, pero que alrededor tiene una cascarilla como la del arroz. ¿Y se ha puesto usted a pensar cómo le quitan la cascarilla al trigo? Pues, si usted es de la ciudad diría, pues así como a mano, uno a uno. No, pues ahí le amanece, hermano. ¿Verdad? Esa no es la forma de quitarle la cascarilla al trigo. De hecho, se pone el trigo y en el tiempo del Señor, quizá había ya otros métodos, pero en el tiempo del Señor se tomaba el trigo, hagamos de cuenta, uno aquí, uno allá, como una sábana, y se zarandeaba el trigo, ¿sí? Con el fin de que la cascarilla subiera, el viento la llevara, pero este asunto se hacía fuerte,
para quitar la cascarilla al trigo. Y nuestro Señor misericordioso vio así a su discípulo Pedro en las manos de Satanás. ¿Cuánto dolor debió pasar el Señor al ver esto? Oh Pedro, tú no lo sabes, pero en un momento vas a estar siendo zarandeado como un pequeño grano de trigo en las manos de Satanás. Satanás tiene poder sobrenatural a nivel físico y espiritual para hacer esto, para tomar a un creyente y sacudirlo sin misericordia. Él tiene en su mano muchas herramientas que ha venido perfeccionando con los siglos. Cada apelativo o nombre que le da la Biblia nos da luz acerca de qué engaños o herramientas usa. Por ejemplo, se le llama Satanás, porque Satanás significa adversario. Se le llama Satanás porque es un malicioso adversario y contradictor. Usted puede decir, yo no tengo enemigos. Bueno, tiene uno al menos. El peor que usted se pudiera encontrar. Se le llama demonio por su conocimiento y astucia que solo usa para el pecado. Se le llama mentiroso y hasta padre de mentira porque la mentira es la materia prima de sus ataques. Eso lo mostró desde el Edén. Cómo hizo caer a nuestros primeros padres con mentiras. Por eso él es padre de mentiras y detrás de una mentira siempre está él. Siempre está él. También se le designa como serpiente por su manera de obrar, porque por sus intrigas, y vea su silencio. Usted no lo ve deslizarse, ni lo percibe deslizarse. Se le señala como león por su ferocidad, por su rapacidad. Se le señala como diablo por sus calumnias. Diablo significa difamador, por sus insidias, por sus blasfemias. Se le llama acusador. ¿Por qué? Porque él hace lo siguiente: instiga a los creyentes para que pequen, para que al pecar pueda acusarlos ante el Señor. Se le llama tentador porque precisamente pone las trampas para las caídas de las almas, y más de lo que usted encuentre. Ya que es un ser espiritual, porque él no es carne, ya que es un ser espiritual, enfila toda su artillería a la parte espiritual del hombre. Es decir, ese es su objetivo. No sé por dónde se desliza la serpiente, pero ya sabe a dónde quiere llegar: al dominio de su mente, al dominio de sus afectos. Ya sea que siembre dudas, engaños, acusaciones, contradicciones, aún en los creyentes, entonces va a enfilar toda su furia para que el objeto de su ataque termine deshonrando a Dios, en el caso de los creyentes, hasta que nieguen su fe mediante un pecado externo. Es decir, él entiende que si se desliza de afuera hacia adentro, pocas veces gana. Pero si se desliza desde el corazón, desde la mente, entonces habrá ganado al individuo, y lo demás es el simple resultado de su obra produciéndose. Por eso dice la Biblia en Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Segunda a los Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué aprende estos dos textos? No deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque él se hace lugar en la mente, en el corazón. Sí, hermano, él empieza a abrirse campo hasta que toma un lugar. ¿Y qué dice? Para que no gane ventaja alguna.
¿Por qué? Porque él está buscando cómo lo aventaja a usted, cómo le gana el terreno, cómo pone más cosas para ganarle ventaja en determinado asunto. Por eso dice la Biblia, no ignoramos sus maquinaciones. Es decir, ya sabe lo que está pretendiendo hacer en cada caso. Ya lo sabe. Entonces, no permita que él gane ventaja. No dé lugar al diablo. En el caso de Pedro, el Señor advierte que Satanás va a usar esa táctica de zarandearlo. Oh, hermanos, es otra táctica de él y es muy fuerte. Eso nos dice que Satanás había planeado hacer algo con Pedro. Y es tomarlo en un momento y llevarlo de aquí para allá, en su alma, con violencia. Eso nos habla, y gracias al Señor sabemos qué fue lo que realmente pasó y cómo obró Satanás. Entonces podemos saber a qué se refería con zarandearlo. Y es someterlo a una tentación terrible de mezcla de su propio orgullo con la incredulidad, con el miedo, con negar al Señor. Y así lo iba a zarandear. Es decir, lo iba a hacer creer muy fuerte, y luego lo iba a hacer temblar de miedo, y luego lo iba a hacer hablar cosas que en otro estado él no iba a hablar, y lo iba a llevar de aquí para allá, que hasta una niña que prendía fuego lo hizo correr. Sí, al hombre que dijo, yo me haré matar por ti. Una niña lo hizo correr. Satanás tenía preparadas tentaciones violentas con el fin de dejar a Pedro como lo que resultó en un sentido. El Señor tenía en mente que en pocas horas la fe de sus discípulos pasaría por una gran prueba. Ellos se verían tentados a abandonarle por temor e incredulidad, lo negarían, estimarían más preciosa su vida. El diablo había pedido a Pedro para ser un objeto especial, para que blasfemara y negara a Cristo. ¿Por qué? Porque si ganaba al líder de los discípulos, los ganaba al resto. Sin embargo, el diablo nada pudiera hacer si nuestro corazón fuera puro y sin pecado. Pero a causa del pecado que reside aún en las vidas de los discípulos, él usa con furia la materia prima que encuentra en nuestro corazón. Así que piense por un momento, él ha visto a Pedro muchas veces, lleva muchos años siguiéndolo, y él ya conoce cuál es la materia prima que hay en la bodega del corazón de Pedro. Dice, este es como orgullosito, este es muy autosuficiente, ya lo he visto. Pero también es incrédulo, porque la vez que yo lo vi caminando por el agua, el mismo Señor le dice, ¿por qué dudó? Duda, orgullo, valentía carnal. Muy bien, con esa materia prima el diablo trabajó. Si en el corazón de Pedro hubiera dependencia en el Señor y humildad, ¿qué hubiera aprendido Satanás allí? Nada, o no un incendio como el que armó. Dice la Biblia, cada uno es tentado cuando de su propia. Cada uno de nosotros es tentado cuando desde nuestra concupiscencia somos atraídos y seducidos. Lo que quiere decir que si no tuviéramos tal concupiscencia, pues no hay de dónde agarrarnos. Satanás no solo ha planeado ese momento, ha esperado pacientemente el momento preciso y sabe cuándo este hombre va a ser más proclive. Así que lo engaña. Ahí mismo le está susurrando a Pedro,
que pasa es que el Señor no te conoce, pero tú eres más valiente. Yo creo que tú eres capaz de dar tu vida por Él, ¿verdad? Sí, sí. No, pero por supuesto. ¿Ah? Lo que pasa es que Él está débil. Pero tú, Pedro, tú eres fuerte. Oh, sí. Y mire lo que dijo Pedro. No, Señor. ¿Zarandearme a mí? No, Señor. Antes yo pondré mi vida por ti. Yo por ti. Y ahí empezó el engaño de Satanás, haciendo que Pedro quite su mirada de Cristo y la ponga en él. Y allí le dio campo a Satanás, quien lo zarandeó. No quisiera terminar este sermón sin el último punto aquí. Le he pintado un cuadro terrible que se cernió sobre los discípulos y sobre Pedro. Le he dibujado que este cuadro no es distinto al que cada uno de nosotros puede vivir. Pero aquí está nuevamente el pastor de nuestras almas, el sumo pontífice de nuestra profesión. Y escuche estas reconfortantes palabras. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Desde el Edén, el hombre ha necesitado la ayuda de un mediador, de uno que abogue por su causa y le guíe. El pecado asedia al hombre con tal fuerza desde la caída que a menos que Dios intervenga en su ayuda, el hombre será vapuleado por el pecado sin compasión. El Señor estaba a punto de dar su vida en la cruz, pero ya nos dejaba ver su oficio sacerdotal. Pedro tenía en Cristo al perfecto intercesor, al abogado que estaría con él en los momentos más peligrosos para su alma. Es un pensamiento muy consolador que Cristo estuviera intercediendo por sus discípulos, que Él haya estado rogando al Padre por las necesidades espirituales de quienes ni siquiera sabían de qué tenían necesidad en ese momento. Que el Señor haya puesto en sus santos labios una súplica a su Padre por las cosas que nosotros deberíamos estar suplicando por nosotros, pero que generalmente olvidamos involucrarlas en nuestras peticiones. ¿Cuántas veces usted ha desaprovechado un tiempo lindo de oración por el dame y por el dame de las cosas que perecen? Mismo tiempo que el Señor ha invertido diciendo, Señor, ayúdale, porque está a punto de ser tentado. Ayúdale en esta prueba para que su fe no falte. Sopórtale con tu poder para que su torpeza no se haga más manifiesta de lo que ya es. Ciérrale los labios porque es proclive a la mentira. Atraviesa cosas para que él no prospere en el pecado. Y cuántas cosas que usted y yo deberíamos estar rogando por nosotros mismos, porque usted es el débil y yo soy el débil. Los que más necesitamos de eso. Pero aquí Pedro, ajeno a la realidad, ajeno a lo que se cernía, a las cosas más importantes, que eran veladas a sus ojos por su negligencia, el Señor le dice, pero yo he rogado por ti, por un asunto especial, porque el diablo tiene tu fe en la mira y no va a descansar hasta que seas un incrédulo miserable, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Usted ha leído la historia de Pedro, cómo se cayó de bruces y se descalabró.
si eso fue con la intercesión de Cristo, si Cristo no hubiera intercedido por él, no hubieran sido uno los suicidados, sino 2. Y 12 además. En Judas usted ve lo que Satanás hace cuando Cristo no intercede. Y en Pedro usted puede ver la negligencia de un discípulo, pero que no resultó fatal porque él intercedió por su discípulo. Al menos déjeme darle 3 características del oficio intercesor de Jesucristo. 1, la Biblia dice en Hebreos 4, 15 al 16, que Cristo es un sacerdote compasivo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, no hubiera necesidad de un intercesor si el hombre pudiera ayudarse a sí mismo, como la mayoría de gente piensa que dice la Biblia. Ayúdate, que yo te ayudaré. Eso es el invento del diablo, ¿ya? No, si no tuviéramos necesidad de intercesor, ¿para qué un intercesor como Cristo? Pero Él sabe, hermanos, lo débiles que somos, y sabe, dice la Biblia, que Él es un sacerdote que se compadece. Y tiene una razón por qué. Porque cuando todos sus discípulos somos tentados, Él fue tentado en eso mismo. No de su propia concupiscencia, obviamente, no tenía. Pero Él sabe lo que es ser tentado. Si usted, por ejemplo, está afrontando, voy a tomar la exposición de esta mañana, si usted está afrontando una provocación a la ira, es una tentación, ¿verdad? Ser provocado a la ira. ¿Usted piensa que el Señor fue tentado en eso también? ¿Y que puede compadecerse de usted en este momento? Por supuesto que sí. A él le dijeron bastardo. Es decir, sí, conocemos a tu mamá y tu papá. ¿Ya? Eso es digno de que uno se... Momento. ¿Ya? Así que cuando usted es tentado a la ira, no diga, no, nadie me comprende. No estoy ahí solo en esto. Si usted supiera, y aunque yo no sepa, y aunque nadie más supiera, Jesucristo es un sacerdote compasivo porque Él ha sido tentado en todo. En todo. Usted no sabe lo que es ser abandonado. Estar solo. No sabe. ¿Verdad? En la cruz, ¿qué le parece? Hasta su padre volteó el rostro. Para luego mirarla a usted en su lucha, en su tentación, y compadecerse profundamente y ayudarle para que su fe no falte. Por eso dice la Biblia, acérquense confiadamente al trono de la gracia. Acérquense, allí está la ayuda, acérquense para hallar gracia y oportuno socorro. Segundo, su intercesión es constante. Hebreos 7, 24 y 25. Mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Este versículo nos humilla, porque cuando usted y yo deberíamos orar todos los días, no lo hacemos, pero Él vive siempre para interceder por ellos. Mire, el diablo no descansa ni parpadea, está despierto para dañar al pueblo de Dios, pero hay otro que no parpadea y no duerme. El Señor, que vive para interceder siempre por nosotros. Puede que Satanás pida nuestra vida para zarandearla, pero Cristo también pide. Él también ruega.
y los ruegos de Cristo son dulces para su Padre. Por eso usted y yo no hemos sido consumidos. Si fuera por el diablo, ya lo hubiéramos sido. Él ha pedido a usted y a mí, pero Cristo ha pedido por usted y por mí. Y por eso estamos de pie. Si el diablo acusa a cualquier hora, Cristo siempre le señala su cruz. Como si le dijera, cuando supere ese madero, hablamos. Hablamos. Millones de creyentes se han acercado a Él. Todos hemos encontrado refugio a cualquier hora. No importa el día ni la hora de la tentación. Y tercero, su intercesión es eficaz. Hebreos 2:18, escuche los términos de este texto. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Note que el texto no dice que el Señor intentará ayudarnos o procurará socorrernos. O Él va a hacer todo lo que, pueda hacer para socorrer a sus discípulos, sino que es poderoso para socorrer. No lo va a intentar. De hecho, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por eso las almas tentadas podemos ir a Él no diciendo, Señor, quizás de pronto intentes ayudarnos. Ay, ruega por nosotros. No. Toda alma tentada puede ir a Él y se devolverá con un socorro divino en su mano. Tan cierto como que es el Salvador, también es nuestro ayudador y socorro cuando somos tentados. Satán pide permiso para tentar, pero Cristo ganó el derecho de interceder y tiene todo el poder de hacer que su intercesión no solo sea un ruego, sino un hecho consumado. Ayúdalo, Señor, y el Señor ayuda. Finalmente, hermanos, consideremos cuán débiles somos naturalmente para hacerle frente a los desafíos que tenemos como discípulos. Si deseamos ser fieles y firmes, si deseamos ser siervos de Jesucristo útiles, si deseamos peregrinar sin desviarnos, si no deseamos ver nuestro camino manchado por el pecado, si no deseamos caer, necesitamos algo más que buena voluntad, buenas determinaciones y fuerza de carácter. Nuestro remanente de pecado ejerce una influencia poderosa en nuestras vidas. El mundo ejerce un poder seductor y engañador muy poderoso, y Satanás tiene una capacidad más grande que nuestro cerebro y corazón para engañar, desanimar y hacer desviar. Si no somos asistidos con un poder mayor que el nuestro, caeremos en pecados groseros, arruinaremos nuestras vidas, daremos un pésimo testimonio, nos desanimaremos en la vida cristiana, seremos hasta usados por el diablo para sus intereses. Reconocer la vulnerabilidad de nuestro estado hace parte de nuestra verdadera humildad y poder. Pero como demostramos, los creyentes tenemos en Jesucristo el único refugio para la tentación. Aquí no hay métodos, hermanos. Aquí hay una persona que nos puede ayudar. Debemos velar sobre nuestras almas, pero confiando en Jesucristo, acudir a Él, tomar de Él, bastarnos en Él. Primera de Pedro 5, 8 al 9. Sed sobrios. Primera de Pedro 5, 8, 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Claro, en la fe de Cristo, en la dependencia de Él, acogiéndonos a los medios que Él mismo puso para que pudiéramos resistir los embates de la tentación. Y termino hablándole a los amigos que no han creído en Jesucristo. Le tengo noticias. La Biblia le enseña a usted que usted no es tentado por el diablo.
La Biblia enseña, en el caso que usted no sea creyente en Jesucristo, que el diablo no está interesado en ponerle trampas a usted. Le debo decir que el diablo no le pone cáscaras a usted para que caiga. Le debo decir que la Biblia nos dice que Satanás no le ha lanzado dardos de fuego a su alma. Él no pierde tiempo con gente muerta. Como lo es usted. Usted pone una trampa para cazar un pájaro y meterlo a la jaula. Usted no daría una trampa a un pájaro ya enjaulado. Y el no creyente nació en la jaula del diablo. Desde que nació, ese individuo está bajo el poder dominante del diablo. El diablo solo lanza dardos de fuego para derribar al que está de pie y usted yace, muerto, bajo el poder de Satanás. Él no le ha tentado, porque tentación significa una trampa para sacarlo del camino de la obediencia. Pero usted nunca ha estado en el camino de la obediencia. Usted está bajo el poder dominante y engañoso del diablo. No se da cuenta y no cree. Y eso solamente comprueba el grado de poder maligno bajo el que usted está. Usted no necesita lazos para caer. Usted nació caído. Usted entonces no necesita pedir que Dios le ayude en las tentaciones. Usted debe pedir a Jesucristo como salvador de sus pecados, que lo salve del poder del pecado, del poder dominante de Satanás. Usted hoy no necesita ayuda para la tentación. Usted necesita salvación del pecado, nacer de nuevo. Usted necesita convertirse de todo corazón al Señor y tener un nuevo corazón, y usted necesita ser habitado por el Espíritu Santo. Por la misma vía que los discípulos de hoy resistimos la tentación, Jesucristo. Él ayuda a sus hijos tentados, pero Él da vida eterna a los perdidos que están muertos en sus pecados. Conviértase al Señor, ruegue al Señor por su salvación, porque quizá usted está inquieto por caer en un pecado, o en 2 o en 5, pero ese no es su mayor problema. Sus 5 pecados por los que usted está afanado. Su problema es que usted está en pecado, nació en pecado, vive en pecado, y si muere en pecado, estará en la condenación eterna. Conviértase al Señor, ruegue por su salvación del pecado y del diablo, y escape del dominio de Satanás. Que el Señor se complazca en librarlo de la potestad de las tinieblas y trasladarlo al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de sus pecados. Oremos.